No tendremos piedad con los cárteles. Tras una brutal masacre en la frontera entre Estados Unidos y México, ha aparecido un inquietante vídeo que ha conmocionado a todo el mundo. El cártel responsable de este horrible acto envió un inquietante mensaje, mostrando su despiadado poder y afirmando su control. A medida que aumentan las tensiones entre las fuerzas del orden y el cártel, el vídeo revela las aterradoras consecuencias para quienes cruzan la línea. ¿Y lo que es aún más estremecedor? Este es solo el último capítulo de la escalada de violencia en la frontera, que deja a las autoridades buscando respuestas. Siga atento a los detalles de esta aterradora historia. Un tiroteo entre cárteles se cobra 6 vidas. En las redes sociales ha empezado a circular un inquietante vídeo, supuestamente difundido por un famoso cártel de la droga, que muestra las secuelas de una brutal masacre. Las imágenes están llenas de escenas espeluznantes, posiblemente con la intención de enviar un mensaje de que cruzarse con los cárteles tiene consecuencias mortales. Sin embargo, las víctimas del vídeo eran, al parecer, inmigrantes que intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y se vieron atrapados en la peligrosa red de contrabando y violencia de los cárteles. Recientemente se han producido tiroteos entre facciones rivales de los cárteles cerca de la frontera entre Texas y México. La violencia se desencadenó en Ojinaga y las poblaciones circundantes, dejando 6 muertos y varios vehículos acribillados a balazos. El jefe de la policía del estado de Chihuahua, Luis Aguirre, confirmó el trágico balance. Al menos 4 personas muertas y otra herida de bala. La policía estatal se apresuró a asegurar la zona y se incautó de 4 vehículos abandonados. Un Chevrolet Avalanche, un Ford F-150, un Jeep Rubicon y un Land Rover, 2 de ellos con matrícula de Texas. Uno de los vehículos, completamente calcinado, estaba irreconocible. Entre los restos había 2 fusiles AK-47, granadas de humo y munición diversa. La zona, conocida como Ojinaga, se encuentra justo al otro lado de la frontera con Presidio, Texas. Conocida por su turbulento pasado, la región ha sido durante mucho tiempo un campo de batalla entre 2 poderosos cárteles, la Línea y el Cártel de Sinaloa, que luchan por el control de lucrativas rutas de contrabando. No es la primera vez que Ojinaga es testigo de tales horrores. A finales de 2021, la zona saltó a los titulares por la desaparición de 13 inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos. Más tarde, las autoridades descubrieron 11 cadáveres en una fosa común. A principios de este año, la violencia se intensificó aún más. 5 conductores de vehículos compartidos, que transportaban sin saberlo a migrantes vinculados a operaciones de tráfico ilícito, desaparecieron en la ciudad de Chihuahua. Días después, sus cuerpos sin vida y semidesnudos aparecieron en el arcén de una carretera. Todos presentaban heridas de bala. A medida que avanzaban las investigaciones sobre el incidente de Ojinaga, se encontraron otros 2 cadáveres cerca de Manuel Benavides, otra pequeña ciudad cercana a la frontera con Texas. Este hallazgo elevó a 6 el número de víctimas mortales del tiroteo. Las autoridades creen que las redes sociales contribuyeron a la escalada de violencia. Las publicaciones supuestamente subidas por miembros del cártel insinuaban la batalla que se avecinaba, pero las autoridades no han revelado los posibles motivos. Ojinaga y sus ciudades vecinas son conocidos focos de actividad de los cárteles, sobre todo de tráfico de inmigrantes. Los cárteles suelen explotar a las personas vulnerables, prometiéndoles un pasaje seguro a Estados Unidos a cambio de tarifas exorbitantes. Los que no pueden pagar, o son considerados pasivos, a menudo se enfrentan a destinos desagradables. Luis Aguirre reconoció la complejidad de la situación. Estamos reforzando la seguridad para garantizar la seguridad de la gente de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides. Tanto el ejército mexicano como la policía estatal han desplegado más agentes en la región, pero los retos son inmensos. La violencia de los cárteles no se limita a tiroteos entre facciones rivales. Civiles inocentes, incluidos inmigrantes, se ven a menudo atrapados en el fuego cruzado. Un incidente desgarrador ocurrió durante una fiesta de quinceañera en Juárez, donde hombres armados abrieron fuego contra adolescentes que celebraban fuera de una casa. 5 personas perdieron la vida, entre ellas 3 menores, y otras 4 resultaron heridas. Los atacantes llegaron a la colonia San Felipe del Real y desataron una lluvia de balas, apuntando a una reunión de jóvenes en la calle Marcelo Carabeo. El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, confirmó más tarde que el ataque estaba relacionado con las bandas, otro caso de vidas inocentes que se convierten en daños colaterales de la guerra entre cárteles. La violencia de los cárteles no reconoce fronteras, como demuestra el trágico asesinato de Nicholas Quetz, residente en Arizona y veterano de la Infantería de Marina estadounidense. Al parecer, cuando se dirigía a la ciudad turística de Puerto Peñasco, el vehículo de Quetz atravesó un puesto de control del cártel.
Poco después, le dispararon cerca de una gasolinera. La familia de Quetz lo describió como un protector de buen corazón que no haría daño a una mosca. Su muerte conmocionó y devastó a sus seres queridos. Las autoridades detuvieron más tarde a 2 sospechosos relacionados con el asesinato, entre ellos un exmiembro de la Guardia Presidencial hondureña, convertido en sicario de un cártel. La militarización de la política de inmigración de México ha añadido otra capa de complejidad a la violencia actual. Los activistas sostienen que los migrantes inocentes se encuentran a menudo en el punto de mira debido a la mentalidad de disparar primero de las fuerzas de seguridad. En uno de los incidentes más trágicos de este año, soldados mexicanos dispararon contra un camión que transportaba a 33 migrantes cerca de la frontera con Guatemala, matando a 6 de ellos. Según el Ministerio de Defensa, los soldados afirmaron haber oído explosiones procedentes del vehículo, una justificación que activistas como Irineo Mujica rebaten con vehemencia. Es realmente imposible que estas personas dispararan contra el ejército, declaró Mujica. La mayoría de las veces pasan pagando sobornos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los asesinatos y pidió investigaciones exhaustivas para garantizar la justicia. Es un hecho lamentable y debe ser investigado y castigado, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa tras el incidente. Una situación como esta no puede repetirse. Las víctimas eran ciudadanos de Egipto, Perú y El Salvador, aunque Sheinbaum se mostró hermética sobre los detalles de la tragedia. No reveló cuántos inmigrantes de cada país habían perdido la vida. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México tampoco pudo proporcionar más información, dejando al mundo con la duda sobre los detalles del terrible suceso. Sin embargo, Perú aportó una pizca de claridad. Su Ministerio de Asuntos Exteriores reveló que una de las víctimas era de nacionalidad peruana. Más allá de la confirmación, el anuncio vino acompañado de una fuerte exigencia. Perú pidió urgentemente una investigación en profundidad para descubrir la verdad que se esconde tras los asesinatos y hacer rendir cuentas a los responsables. La franja de tierra entre México y Guatemala es famosa por ser una peligrosa ruta para los emigrantes. Personas desesperadas, que huyen de la violencia o buscan mejores oportunidades, se encuentran a menudo hacinadas en camiones de carga, escondidas en espacios insoportablemente estrechos, a medida que se acercan a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, esta región no es solo un punto de paso para los inmigrantes, sino también un campo de batalla. Los cárteles de la droga, enzarzados en encarnizadas guerras territoriales, dominan la zona. Cada grupo busca el control de las lucrativas rutas de contrabando, y los resultados son a menudo brutales. El Ministerio de Defensa mexicano añadió otra capa a la narrativa cuando informó de que los camiones utilizados para transportar a los migrantes eran similares a los utilizados por los grupos criminales de la región. De cara al futuro, el enfoque militarizado de la aplicación de las leyes de inmigración sigue enfrentándose a críticas. En 2021, incidentes similares protagonizados por la Policía Estatal de Tamaulipas y la Guardia Nacional revelaron un patrón de uso excesivo de la fuerza. El Consejo Episcopal Mexicano, católico y romano, denunció los asesinatos como un uso desproporcionado de la fuerza letal. Su declaración hizo hincapié en que estas tragedias son el resultado de una política de militarización, instando a las autoridades a reconsiderar su enfoque. Esta tragedia no es un incidente aislado, afirmó el Consejo en un comunicado. Más bien, es consecuencia de la militarización de la política de inmigración y de la mayor presencia de fuerzas armadas en la frontera sur del país. Cabe señalar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador remodeló drásticamente el panorama de la seguridad en México durante sus 6 años de mandato. Una de sus medidas más controvertidas fue ampliar el papel de los militares en asuntos civiles, desdibujando de hecho los límites entre las Fuerzas Armadas y la gobernanza nacional. Al poner a la Guardia Nacional, un cuerpo originalmente concebido como policía civil, bajo control militar, López Obrador consolidó la influencia de los militares en áreas que van desde la aplicación de la ley hasta los proyectos de infraestructuras. Si bien su administración promovió esta estrategia como necesaria para mantener el orden, los críticos argumentaron que se corría el riesgo de militarizar la vida pública y marginar a las instituciones civiles. Ahora, con la llegada al poder de la presidenta Sheinbaum como sucesora de López Obrador, todas las miradas están puestas en su enfoque. Como miembro leal del partido Morena, se espera que continúe muchas de sus políticas, incluida la fuerte dependencia de las fuerzas militares para la seguridad y la gobernanza. Esta continuidad, sin embargo, se produce en un momento de gran escrutinio, especialmente tras una serie de incidentes de gran repercusión en los que se ha visto implicado el ejército,
como el asesinato de migrantes a manos de soldados cerca de la frontera con Guatemala. Sin embargo, durante una reciente visita a una base militar en Ciudad de México, Sheinbaum evitó abordar directamente los asesinatos de migrantes, un silencio que no pasó desapercibido. En su lugar, el acto se centró en muestras ceremoniales de lealtad, con comandantes del ejército y la marina prometiendo su apoyo frente a filas de vehículos de combate y tropas reunidas. El discurso de Sheinbaum en el acto hizo hincapié en los aumentos salariales de los soldados y reafirmó su importancia para la seguridad nacional, pero eludió el creciente malestar público por la creciente autoridad del ejército y sus implicaciones para los derechos humanos. Su omisión plantea interrogantes sobre la forma en que su administración abordará estas delicadas cuestiones en el futuro. ¿Tomará medidas para responder a la creciente inquietud sobre la responsabilidad del ejército o mantendrá las políticas de su predecesor, dando prioridad a la seguridad sobre las libertades civiles? En realidad, el tiroteo de Ojinaga es solo un capítulo de la historia del dominio de los cárteles y de la violencia desenfrenada en México. Desde los inmigrantes que buscan una vida mejor hasta los civiles inocentes que asisten a celebraciones, nadie está a salvo del alcance del crimen organizado. Mientras las autoridades mexicanas intensifican sus esfuerzos por restablecer el orden, la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede lograr la paz en una región donde el miedo y la corrupción reinan por encima de todo? Por ahora, a los habitantes de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides solo les queda esperar que prevalezca la justicia y se rompa el ciclo de violencia. La escalada de violencia a lo largo de la frontera de México, incluidos los tiroteos de los cárteles y los asesinatos de migrantes, ha desatado intensos debates sobre la relación de México con Estados Unidos, especialmente a la luz de las recientes amenazas de Trump y de cómo el gobierno mexicano podría responder a la presión externa con respecto a la seguridad fronteriza. Las amenazas de Trump y la respuesta de México. Nuestro país está siendo envenenado desde adentro por las drogas y por todos los otros crímenes que están ocurriendo. Los cárteles de la droga están haciendo la guerra en Estados Unidos, y ahora es el momento de que Estados Unidos haga la guerra a los cárteles. Cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planteó por primera vez la idea de disparar misiles contra México para atacar a los cárteles de la droga, pareció un comentario improvisado, un destello de la bravuconería característica de Trump. Pero esta propuesta, formulada originalmente en 2020 y detallada en las memorias del exsecretario de Defensa, Mark T. Esper, no lo era. Esper no fue solo un pensamiento fugaz. Al parecer, Trump preguntó a Esper si Estados Unidos podría enmascarar los ataques con misiles para que pareciera que el responsable era otro país. Esper tachó la sugerencia de ridícula. Tuve que explicarle que no podemos hacer eso. Sería una violación del derecho internacional. Sería terrible para nuestros vecinos del sur. Nos afectaría de muchas maneras. Pero la fijación de Trump con la idea ha ganado tracción desde entonces entre ciertos líderes republicanos, dando forma a la política del partido de maneras inesperadas. Lo que comenzó como una discusión privada se ha convertido en un grito de guerra en la campaña republicana. La propuesta de Trump de desplegar tropas de operaciones especiales estadounidenses en México sin el consentimiento del gobierno mexicano se convirtió en una pieza central de su campaña presidencial de 2024. Por supuesto, el plan resonó entre muchos votantes republicanos, que lo ven como una solución a la mortal crisis del fentanilo que asola las comunidades estadounidenses. Durante el último debate del Partido Republicano, previo a las elecciones, los candidatos abogaron abiertamente por medidas agresivas contra los cárteles de la droga mexicanos, incluidas intervenciones militares. Los congresistas republicanos incluso han redactado una propuesta de autorización para el uso de la fuerza militar, AUMF, contra los cárteles, estableciendo paralelismos con los poderes de guerra concedidos antes de las invasiones de Afganistán e Irak. También hay un renovado impulso para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El propio Trump ha prometido utilizar estas medidas, argumentando que los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional comparable al terrorismo tradicional. Esta solución militar se mantiene a pesar del supuesto giro de Trump hacia una postura más populista y antiintervencionista durante su primera presidencia. Los crecientes llamamientos a la acción militar han conmocionado a México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha condenado tales amenazas como una violación inaceptable de la soberanía. El sentimiento no es nuevo. México tiene una larga y amarga historia de injerencia estadounidense. La guerra mexicano-estadounidense de mediados del siglo XIX, en la que México perdió casi la mitad de su territorio, ocupa un lugar preponderante en la memoria colectiva del país. Incluso hoy en día,
México impone límites estrictos a las operaciones policiales extranjeras dentro de sus fronteras, lo que contrasta con otros países latinoamericanos que colaboran estrechamente con Estados Unidos en esfuerzos conjuntos de lucha contra la droga. La administración de Sheinbaum ha expresado su preocupación porque una incursión militar estadounidense no solo violaría el derecho internacional, sino que también desestabilizaría la economía y la seguridad de México. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, y cualquier interrupción podría tener consecuencias de gran alcance, desde rupturas de la cadena de suministro hasta el debilitamiento de la cooperación en materia de inmigración y extradición. Sin embargo, algunos líderes republicanos ven la amenaza militar como una ventaja. Argumentan que incluso la posibilidad de una intervención estadounidense podría presionar a México para que intensificara su lucha contra los cárteles. Los llamamientos a la acción militar se derivan de la creciente desesperación por la crisis de opiáceos en Estados Unidos, en particular el aumento de la sobredosis de fentanilo y la continua violencia contra los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. En cuanto al opioide sintético, aunque es más barato y mortal que la heroína, ha devastado comunidades en todo Estados Unidos, con más de 110.000 muertes por sobredosis registradas el año pasado. Los republicanos han calificado el fentanilo de arma de destrucción masiva, instando a tomar medidas drásticas para combatir su producción y distribución. Los cárteles mexicanos han desempeñado un papel importante en esta crisis, aprovechando una vasta red de contrabandistas y funcionarios corruptos para transportar la droga a través de la frontera. La frustración por el enfoque mexicano de abrazos, no balas, una estrategia defendida por López Obrador para reducir la violencia evitando la confrontación directa con los cárteles, no ha hecho sino alimentar las peticiones de una postura más dura. Aunque el derecho internacional prohíbe en general la acción militar en suelo de otra nación sin su consentimiento, Estados Unidos ha justificado ocasionalmente ataques unilaterales en condiciones específicas. La doctrina de la autodefensa, por ejemplo, permite a los países atacar a actores no estatales si el gobierno anfitrión no quiere o no puede hacer frente a la amenaza. Los republicanos argumentan que los cárteles mexicanos se ajustan a este criterio, presentándolos como organizaciones cuasi terroristas con los recursos y la crueldad de los grupos paramilitares. Los críticos, sin embargo, advierten de que tales acciones podrían ser contraproducentes. Chris Landau, ex embajador de Trump en México, describió la intervención militar como una apuesta peligrosa. Estableció comparaciones con los prolongados conflictos de Irak y Afganistán. Los analistas temen un resultado similar en México, un compromiso prolongado con consecuencias catastróficas para ambas naciones. En un reciente mitin en Carolina del Norte, Trump presentó otra audaz propuesta: imponer un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas, a menos que México ponga freno a la inmigración ilegal y al tráfico de drogas. Afirmó que el arancel aumentaría progresivamente hasta el 100% si México no actuaba. Si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que llegan a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a los Estados Unidos de América. Porque si eso no funciona, lo haré al 50%, y si eso no funciona, lo haré al 75%, lo haré al 100%, lo haré a 100%. Para Trump, la imposición de aranceles elevados es una solución infalible. ¿Pero podría tener razón? Hablemos de ello a continuación. No es la primera vez que Trump esgrime los aranceles como herramienta de negociación. Durante su primera presidencia, amenazó con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos para obligar al gobierno de López Obrador a desplegar tropas en su frontera sur y ampliar los protocolos de protección a migrantes. En sus mítines, Trump se jactaba a menudo del acuerdo por el que México desplegó 28.000 soldados para ayudar a asegurar la frontera, afirmando que no le costó nada a Estados Unidos y que dio lugar a la mejor frontera de la historia. También elogió su sólida relación con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de referirse a él como un socialista. Tuve una gran relación con el presidente de México, López Obrador. Ahora está retirado. Era un buen hombre, un socialista, pero no se puede tener todo, ¿verdad? Aunque controvertida, la táctica logró el resultado esperado: reforzar la imagen de Trump de duro con la inmigración entre sus bases. Trump siguió hablando de su plan para la inmigración y la frontera sur, diciendo que quiere que la gente entre en Estados Unidos, eso sí, legalmente. Esta es una imagen reciente de cientos de migrantes que viajan en una caravana llamada Rey de Reyes por las carreteras del sur de México, cerca de La Venta, en el estado de Tabasco, en dirección a Estados Unidos. Además, Trump
También amenazó con invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 como forma de combatir la creciente violencia de los cárteles y el aumento de la venta de drogas. Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar cada red criminal migrante que opere en suelo estadounidense. Y si regresan a nuestro país, 10 años automáticos de cárcel sin posibilidad de libertad condicional, dijo. Y continuó. Y por la presente pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Y prohibiré inmediatamente todas las ciudades santuario. Sin embargo, en medio de la escalada retórica, Sheinbaum ha tratado de tranquilizar a sus electores. En una reciente rueda de prensa, pidió calma ante las amenazas de Trump. Para todos los mexicanos, no hay razón para preocuparse. Para nuestros compatriotas y sus familiares que están aquí, para las empresas y emprendedores mexicanos, no hay razón para preocuparse. Habrá buenas relaciones con Estados Unidos. Estoy convencido de ello. Enfatizó la soberanía y resistencia de México, añadiendo que México siempre sale adelante. Sin embargo, detrás del optimismo público se esconde un profundo malestar. Muchos mexicanos temen un retorno a las políticas de línea dura de Trump, incluidas las deportaciones masivas y la posible reinstauración del programa Permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en peligrosas ciudades fronterizas mientras se procesaban sus solicitudes. Ahora que Trump ha recuperado la Casa Blanca, sus promesas de tomar medidas sin precedentes contra los cárteles podrían redefinir la relación bilateral. Sin embargo, la pregunta es si esta postura dura dará resultados o profundizará la división entre dos naciones profundamente interconectadas. Por el momento, el gobierno mexicano se enfrenta a un delicado ejercicio de equilibrismo. Responder a las preocupaciones estadounidenses sobre los cárteles y la inmigración, salvaguardando al mismo tiempo su soberanía y estabilidad económica. La forma en que Sheinbaum afronte este reto puede condicionar el futuro de México, tanto como las políticas de Trump. Las amenazas de Trump, ya sean retóricas o concretas, han reavivado un antiguo debate sobre el papel del poder militar a la hora de abordar crisis nacionales, como la epidemia de opioides. Mientras que algunos consideran que sus propuestas son necesarias para proteger vidas estadounidenses, otros las ven como provocaciones temerarias que podrían desestabilizar una asociación crítica. En última instancia, el camino a seguir requiere algo más que misiles y aranceles. Exige colaboración, respeto mutuo y el reconocimiento de que ninguno de los dos países puede resolver estos retos por sí solo. Queda por ver si los líderes de ambos lados de la frontera están dispuestos a aceptar esta realidad. Mientras el debate sobre la acción militar y los aranceles sigue intensificándose, la realidad de la violencia de los cárteles ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y México, complicando los esfuerzos para encontrar una solución duradera a estos retos. La violencia de los cárteles y la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y México comparten una relación compleja y entrelazada formada por la cultura, el comercio y una frontera compartida. Sin embargo, la persistente sombra de la violencia de los cárteles ha introducido tensiones que ponen a prueba esta asociación. Los últimos acontecimientos muestran cómo las actividades de los cárteles están reconfigurando la dinámica entre ambas naciones, suscitando inquietudes sobre las estrategias de seguridad y de aplicación de la ley. En el oeste de Texas, un memorando interno ha hecho saltar las alarmas entre los agentes de la patrulla fronteriza. Se les advertía de posibles ataques por parte de miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más infames. Esto se produce después de que el cártel autorizara a sus miembros a disparar contra agentes estadounidenses tras las dramáticas detenciones de dos figuras clave: el fundador, Ismael El Mayo, Zambada, izquierda, y Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán. Estas detenciones del 25 de julio parecen haber echado por tierra una norma tácita de los cárteles para evitar enfrentamientos directos con las fuerzas del orden estadounidenses, por temor a provocar represalias masivas. El exagente de Homeland Security Investigation, Víctor Ávila, subrayó el peligro. Ya no temen a nadie, especialmente a las fuerzas del orden estadounidenses, afirmó, señalando que los cárteles no solo disponen de los recursos necesarios, sino también de la voluntad de utilizarlos contra las autoridades estadounidenses. Este cambio de actitud marca una preocupante escalada en la audacia de los cárteles. El año pasado, cuando la influencia de El Chapo aún era considerable, el cártel de Sinaloa prohibió terminantemente la producción de fentanilo. El incumplimiento de esta norma conllevaba el máximo castigo: la muerte. Al parecer, la directiva procedía de los hijos de El Chapo, incluido el detenido en julio. Esa detención se produjo a raíz de las acusaciones de traicionar a El Mayo,
obligándole a subir a un avión con destino a Estados Unidos. Además, a medida que se fractura el liderazgo dentro del cártel de Sinaloa, se intensifican las luchas internas. En Sinaloa, territorio del cártel, la violencia se ha recrudecido. Los enfrentamientos entre facciones rivales se han cobrado más de 190 vidas. Los bloqueos establecidos por el cártel en Culiacán, la ciudad más grande del estado, son una prueba más del caos. Los conductores son detenidos y cacheados a punta de pistola. Se examinan los teléfonos en busca de conexiones con grupos rivales, e incluso un solo texto o imagen puede tener consecuencias brutales. Un terrible incidente fue el secuestro de David Martínez, reportero de 20 años, y sus 2 amigos. Martínez fue liberado, pero sus amigos murieron a golpes y sus cuerpos fueron arrojados bajo un puente. El coordinador de Seguridad Pública del Estado, Miguel Calderón, describió el deterioro de la situación. Lejos de pronosticar una pronta conclusión de este conflicto, conforme pasan los días, se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más. También expuso el efecto del desarrollo. Poco a poco, día a día, la gente vive con miedo, las escuelas están vacías, los jóvenes están desapareciendo, las calles están vacías por la noche. La espeluznante brutalidad de la violencia de los cárteles no es un fenómeno nuevo. Una reciente sentencia judicial hizo justicia, aunque con retraso, en uno de los capítulos más oscuros de México. 11 miembros del desaparecido cártel de los Zetas fueron condenados a 50 años de cárcel por la masacre de 122 pasajeros en 2010 a 2011. Estas personas fueron sacadas de autobuses, obligadas a luchar hasta la muerte con mazos y enterradas en fosas comunes. Los Zetas llevaron a cabo estos actos bajo la retorcida creencia de que su cártel rival, el Cártel del Golfo, estaba enviando refuerzos en esos autobuses que supuestamente se dirigían a la ciudad fronteriza de Reynosa, al otro lado de la frontera de McAllen, Texas o Matamoros. En realidad, los Zetas controlaban las ciudades fronterizas, así que paraban los autobuses y bajaban a los jóvenes. Luego, los interrogaban y les ofrecían una difícil elección: demostrar su lealtad uniéndose a la banda o enfrentarse a brutales consecuencias. A algunos les obligaron a participar en actos violentos contra otros pasajeros para demostrar su valía. Las horribles acciones salieron a la luz cuando se descubrieron fosas comunes que revelaban víctimas que habían sido violentamente dañadas. El nivel de control que ejercían los Zetas era tan amplio que incluso las compañías de autobuses tenían demasiado miedo para denunciar las desapariciones. No fue hasta que el equipaje de los pasajeros desaparecidos empezó a amontonarse en las estaciones de autobuses de las ciudades fronterizas cuando la verdad empezó a salir a la luz. Por la misma época, cerca de la ciudad de San Fernando, los Zetas también capturaron y asesinaron a 72 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Centroamérica. Estas personas fueron asesinadas porque se negaron a unirse al cártel y sus trágicas muertes quedaron al descubierto cuando se descubrieron fosas comunes. Los supervivientes de estos incidentes, entre ellos un migrante solitario, relataron con angustia el horror del que habían sido testigos. Mientras tanto, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esbozó recientemente su estrategia para hacer frente a la violencia de los cárteles. Prometió centrarse en las labores de inteligencia e investigación, manteniendo el enfoque de abrazos, no balas, de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Esta política pretendía abordar las desigualdades sociales y evitar que los jóvenes se unieran a los cárteles. Sin embargo, los críticos sostienen que este enfoque no ha logrado reducir la violencia de forma eficaz. El analista de seguridad David Saucedo describió el plan de Sheinbaum como una continuación de las políticas anteriores, señalando que la militarización sigue siendo central en los esfuerzos de seguridad pública. Hay una continuidad en la militarización de la seguridad pública, dijo Saucedo. Agregó que también habrá una continuación de los programas sociales para tratar de evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. Omar García Harfuch, el principal funcionario de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que la estrategia del gobierno seguirá siendo la misma que la del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Harfuch enfatizó que el enfoque principal seguiría siendo brindar apoyo a las familias más pobres del país. El enfoque refleja una confianza continua en los programas sociales para abordar las causas profundas de la violencia y el crimen organizado, incluidos los esfuerzos para evitar que los jóvenes se vean atraídos por las organizaciones criminales. Aunque la estrategia pretende abordar la desigualdad social, los críticos han cuestionado su eficacia para frenar la violencia provocada por los poderosos cárteles. No obstante,
Es importante señalar que la Guardia Nacional, ahora controlada por el Departamento de Defensa, es un actor clave en esta estrategia. A medida que la presidencia de López Obrador se acercaba a su fin, el Congreso de México transfirió oficialmente el control de la Guardia Nacional al Departamento de Defensa. Originalmente concebida como una fuerza civil, la Guardia había sido fuertemente entrenada y dotada de personal militar. Este cambio formaba parte de la estrategia de su administración para reforzar el control, pero tenía sus fallos. En las ciudades y provincias rurales, las consecuencias de esta militarización se hicieron evidentes. La Guardia Nacional a menudo realizaba patrullas rutinarias y establecía controles de seguridad, asemejándose más a operaciones militares que policiales. Sin embargo, rara vez se les vio realizar el trabajo de investigación sobre el terreno que suelen llevar a cabo las fuerzas policiales. Hubo pocas detenciones y aún menos causas penales. Los habitantes de estas zonas denunciaron que la Guardia Nacional a menudo permanecía en sus barracones, esperando órdenes de los superiores, incluso cuando se producían delitos en el exterior. Y lo que es peor, gran parte de su fuerza se centraba en detener a los inmigrantes que se dirigían a la frontera estadounidense, en lugar de abordar la delincuencia que inicialmente debían combatir. En otras palabras, el limitado papel de la Guardia Nacional en las labores de investigación y su concentración en el control de los migrantes, más que en la lucha contra la delincuencia, plantea dudas sobre su eficacia. Por su parte, Mike Vigil, exfuncionario de la DEA, calificó el plan de Sheinbaum como más de lo mismo. Argumentó que se necesitan cambios estructurales más profundos para combatir eficazmente el poder de los cárteles. Las actividades de los cárteles no se limitan al tráfico de drogas. Cada vez recurren más a la extorsión, el tráfico de inmigrantes y el control de rutas de transporte vitales para financiar sus operaciones. Por ejemplo, Guanajuato, un centro industrial, se ha convertido en un campo de batalla para los cárteles que luchan por las conexiones ferroviarias y por carretera con la frontera estadounidense. Guanajuato es una región tanto industrial como agrícola, donde el consumo de drogas es un problema importante. Pero lo que la hace especialmente crucial para los cárteles es su red de ferrocarriles y carreteras. Estas rutas son clave para el transporte de drogas hacia la frontera estadounidense, y los cárteles están en constante conflicto por el control de estas importantes vías. La situación estratégica del Estado lo convierte en un punto focal en las batallas de los cárteles por las rutas de tráfico, lo que contribuye a la violencia y la inestabilidad constantes en la región. Mientras que Sheinbaum atribuyó la violencia en Guanajuato a los bajos salarios, Saucedo rechazó esta explicación, haciendo hincapié en la importancia estratégica del Estado en el tráfico de drogas. Según esa lógica, todo el país tendría el mismo problema, porque hay salarios bajos en todo el país, dijo Saucedo. A pesar de la fea realidad, ha habido algunos éxitos en la aplicación de la ley. Además de las condenas de los miembros de los Zetas, los esfuerzos de colaboración entre las autoridades estadounidenses y mexicanas han dado lugar a importantes detenciones. Sin embargo, estas victorias se ven ensombrecidas por la capacidad de los cárteles para adaptarse y mantener el control en muchas regiones. Un ejemplo flagrante es el asesinato del alcalde de Chilpancingo, capital de Guerrero. El espantoso descubrimiento de su cabeza cortada reveló aún más el control de los cárteles sobre la gobernanza local y su disposición a recurrir a medidas extremas para afirmar su dominio. La violencia de los cárteles ha tensado considerablemente las relaciones entre Estados Unidos y México. Estados Unidos confía en la cooperación de México para gestionar la seguridad fronteriza y frenar el narcotráfico, pero estos esfuerzos se ven obstaculizados por la corrupción y la escasez de recursos. La detención de figuras clave de los cárteles ha provocado represalias, lo que ha suscitado preocupación por la seguridad de las fuerzas de seguridad estadounidenses cerca de la frontera. La situación también complica las políticas de inmigración. Los cárteles se benefician del tráfico de inmigrantes a Estados Unidos, creando una crisis humanitaria que ambas naciones deben abordar. La administración Biden se ha enfrentado a críticas por su gestión de la seguridad fronteriza, mientras que México lucha por equilibrar la estabilidad interna con las expectativas internacionales. Para hacer frente a estos retos, los expertos sugieren un enfoque múltiple. Es esencial reforzar las capacidades de investigación, mejorar las oportunidades económicas y fomentar la colaboración transfronteriza. Sin embargo, alcanzar estos objetivos requiere voluntad política y una inversión significativa. La administración de Sheinbaum se enfrenta a una tarea de enormes proporciones. Con la escalada de violencia y la erosión de la confianza pública, la necesidad de un liderazgo eficaz nunca ha sido mayor.
Queda por ver si sus políticas marcarán un punto de inflexión o una continuación de los fracasos del pasado. La violencia de los cárteles no es un problema exclusivo de México, sino un reto común que afecta también a Estados Unidos. La evolución de las tácticas de las organizaciones criminales, combinada con las luchas internas por el poder y los problemas socioeconómicos, han creado un entorno volátil. A medida que ambas naciones se enfrentan a estos problemas, las presiones no podrían ser mayores. Sin una acción decisiva, la violencia amenaza con descontrolarse aún más, agravando la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México y poniendo en peligro innumerables vidas a ambos lados de la frontera. Gracias por acompañarnos en este análisis de la preocupante dinámica de la violencia de los cárteles en la frontera entre México y Estados Unidos. Estén atentos para saber más sobre la crisis actual. Para ver más vídeos nuestros, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla.